Hola, bienvenidos, soy Teo Palacios y en este nuevo vídeo quiero hablaros del conflicto narrativo. Y me dirás, joder tío, de eso ya me hablaste en el último vídeo que hiciste. Llevas razón, llevas razón. Pero es que los temas son muy amplios y hay que tratarlos por partes. En el vídeo anterior estuvimos hablando de cómo construir un buen conflicto narrativo, ¿vale? Pero ¿te has preguntado de qué puedes hacer ese conflicto? Porque no es lo mismo tema de tu novela que conflicto narrativo. El conflicto es el motor que va a hacer que tu novela evolucione. El tema es otra cosa. Entonces, ¿de qué puedes escribir? Los temas son, pues, todas las pasiones humanas. El amor, el odio, la venganza, el deseo de poder. Pero el conflicto narrativo es otra cosa. El conflicto narrativo es cuando tengo aquí una fuerza y aquí otra que luchan por conseguir algo. ¿Cuál puede ser tu conflicto narrativo? Pues mira, hay 9 tipos de conflictos narrativos universales, en los que puedes englobar prácticamente todo lo que quieras escribir. Y de eso va el vídeo de hoy, de cuáles son los diferentes tipos de conflictos narrativos. Bien, vamos a ir por partes entonces. El primero es el conflicto religioso. ¿En qué consiste esto? Básicamente es cuando un individuo entra en conflicto con su entorno espiritual. Es decir, adquiere una conciencia nueva, adquiere unas creencias nuevas que chocan con las creencias habituales dentro de su entorno, ¿vale? Y entonces tiene que pelearse con esas otras fuerzas para ver si consigue mantener sus nuevas creencias o no. Ejemplos de esto, pues hay un millón. Por ejemplo, el más conocido, pues puede ser la guerra religiosa que se vivió en la Edad Media entre luteranos y católicos. Martín Lutero llega a unos convencimientos nuevos que chocaban diametralmente con lo que imponía la religión establecida en la época, que era el catolicismo. Y empezó a luchar contra esa religión establecida. Claro, detrás de los conflictos religiosos suele haber otros temas. No solo en los conflictos religiosos, en todos en general. Me explico. El ser humano vive rodeado de una red en la que interacciona con otra gente, con otros estamentos. Por tanto, todos nuestros conflictos no son, ¿cómo lo diría? No son departamentos estancos, están relacionados con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un caso típico también de conflictos religiosos serían las cruzadas. ¿Qué pasa? Que detrás del intento de conseguir Tierra Santa para las creencias católicas había otra serie de intereses políticos, ¿vale? Precisamente el conflicto político es el segundo de los conflictos, de los tipos de conflictos que podemos trabajar. Es muy similar al conflicto religioso porque también trata de cuáles son las creencias, cuáles son las convicciones de qué es lo mejor para una persona u otra. Y del mismo modo entran en lucha, entran en controversia con el entorno, ¿vale? Aquí entrarían pues las luchas por el poder, las rivalidades antagónicas, las ideologías, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una peli que a mí me parece un peliculón, es una de las películas que más veces he visto, que es JFK. JFK va del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y de todo lo que hay detrás de ese asesinato. Es un conflicto político, al menos así es como Oliver Stone, que es el director de la peli, pues planteó esa película, ¿no? JFK. Si no la has visto, tienes que verla porque es un película. Otro tipo de conflicto, el conflicto histórico. ¿Qué significa esto? Porque claro, yo no me puedo ir a hace 40 años para vivir un conflicto, es cierto. Pero hace 40 años había personas que entraban en conflicto con su entorno, ¿vale? Por ejemplo, un conflicto histórico sería la llegada de Cristóbal Colón y los suyos a tierras sudamericanas. Eso creó un conflicto,
¿vale? Hay que tener mucho cuidado con los conflictos históricos, con el tema de los anacronismos. Es decir, tus personajes no pueden pensar como pensamos actualmente. Eso sería un error gravísimo, ¿vale? Pero que sepas que el conflicto histórico es algo que también puedes tratar. La lucha de las Filipinas, la guerra de las Filipinas, la guerra contra Cuba, cualquier tipo de conflicto armado que ocurriera en época pasada, etcétera, etcétera, ¿vale? Otro tipo de conflicto, el conflicto con la autoridad. Conflicto con la autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Pues cualquier persona que esté por encima tuyo, ¿vale? Puede ser la policía, puede ser un maestro, puede ser tu jefe en el trabajo. Todas estas personas son figuras de autoridad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a veces uno tiene que rebelarse o siente que tiene que rebelarse contra esas figuras de autoridad. Y entonces entra en conflicto. Seguramente has visto, y si no la has visto también deberías verla, una película muy famosa que es Braveheart, ¿no? De Mel Gibson. Que lo que nos cuenta es cómo los escoceses se levantaron contra el yugo de los ingleses. Pero no fue un conflicto político, fue un conflicto por la autoridad, al menos así lo refleja la película. Los nobles ingleses estaban abusando de su autoridad y los escoceses se rebelaron contra ella. Eso es un conflicto contra la autoridad, ¿vale? Otro tipo de conflicto, los conflictos en tu entorno, en lo que se llama la esfera privada. A ver, dime una cosa, ¿con quién discutes más? ¿Con quién discutes más? Pues seguramente discutirás más con tu madre, o con tu padre, o con tu hermano, o con tu pareja. ¿Por qué? Porque es la gente con la que te relacionas. Con esa gente es con la que te relacionas. Yo no puedo discutirme con el vecino que vive a 2 kilómetros y que no veo nunca. Porque no tengo relación con él. No tengo ningún motivo de fricción con él. ¿Vale? Sí puedo tener un problema si mi vecino del quinto se pone a bailar, yo qué sé, un fandango a las 4 de la mañana y empieza a taconear sobre mi habitación. Entonces seguramente tengo un conflicto con mi vecino, pero si no, no. Y ese vecino forma parte de mi entorno. Decía Jane Austen que para escribir una novela solamente necesitaba 3 o 4 familias de un entorno rural. ¿Por qué? Porque ese es el entorno. Esa es tu esfera privada. Ahí se dan la mayoría de los conflictos que vivimos, ¿vale? Otro tipo de conflictos. Conflicto de género. Conflicto de género. Y no nos referimos aquí a las discusiones que pueden tener un hombre y una mujer por ver las cosas de forma diferente, porque en realidad no vemos las cosas diferentes por ser hombres o por ser mujeres, vemos las cosas diferentes porque somos personas diferentes. ¿A qué se refiere entonces el tema del conflicto de género? Pues a transgresiones sociales, a transgresiones sexuales. Por ejemplo, en España hasta hace relativamente muy poco tiempo, la mujer no tenía derecho al voto. No la tenía. ¿Por qué? Porque era mujer. Eso es un conflicto de género, ¿vale? El conflicto de género hay que diferenciarlo completamente del conflicto amoroso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Son cosas completamente distintas, ¿vale? En el conflicto amoroso es que, oye, yo te quiero, pero tú a mí no. Entonces, yo quiero tener una relación contigo y no puedo tenerla. Eso es un conflicto. O puede ser un conflicto amoroso cuando ya mantenemos una relación, pero una de las dos partes quiere romperla y la otra no. Eso es un conflicto amoroso. Terminará bien, terminará mal, eso ya es otra historia. Pero el conflicto está ahí. Por supuesto, tenemos los conflictos sociales. Conflictos sociales. Lucha de clases, segregación. Por ejemplo, en España, en España y en otros muchísimos países del mundo, durante mucho tiempo las clases obreras tuvieron que pelear para conseguir una serie de derechos que ahora disfrutamos, aunque algunos nos los están quitando. No vamos a entrar en política, no vamos a entrar en política. La cuestión es, hay lucha social, hay determinadas partes de la sociedad que entran en conflicto con otras partes para adquirir nuevos derechos o
para evitar que se le arrincone de alguna manera, ¿vale? Y por último, el último tipo de conflicto es el conflicto interior, el interno. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Porque lo que debería hacer es algo que no quiero hacer. Eso es un conflicto interno. Por ejemplo, imaginémonos una chica tremendamente religiosa, muy religiosa, ¿vale? Con unas convicciones morales muy grandes, muy potentes, que se queda embarazada sin desearlo. Y está soltera. Y sabe que un embarazo soltera en su entorno, en su familia, va a provocar un auténtico problema. Y entonces se enfrenta a un conflicto interno. ¿Qué hago? ¿Aborto o no aborto? Estos son los 9 tipos de conflictos principales. En torno a estos puedes montar cualquier tipo de novela, cualquiera. Todos los temas tienen cabida aquí, solamente tienes que darle un poco a la imaginación, ¿vale? Para terminar con esto, no te olvides, siempre puedes combinar tramas. Una novela no es solo una trama, no es solamente un conflicto político o un conflicto social o un conflicto interno. Una sola trama normalmente no sostiene toda una novela. Necesita tramas secundarias, igual que un piso, un edificio necesita pilares maestros y paredes y vigas que sustenten el resto del entramado. Pues cada una de esas tramas secundarias debe tener su propio conflicto. Por tanto, puedes crear un conflicto principal que sea un conflicto contra la sociedad, o un conflicto interno, o un conflicto religioso, o un conflicto como tú quieras, y en tramas secundarias meter un conflicto amoroso, un conflicto en la esfera privada, un conflicto de género, de tal manera que puedas tocar muchos otros temas dentro de tu novela. Así conseguirás enganchar mucho más al lector. Así que, venga, a darle a la tecla. Un abrazo.